Bueno, seguimos platicando aquí sobre las opciones, las alternativas frente al problema de la inseguridad y hablábamos en el último segmento sobre la importancia de la inteligencia, de lograr una información que sea procesada con claridad profesionalmente y que uno de estos elementos podría darnos armas, herramientas para la disuasión y la disminución de la violencia en el país. No sé, Ernesto, si tengas una apreciación distinta a la que nos presentaba Eduardo hace unos momentos. No, desde luego respecto al caso no tengo nada que discutir porque no lo conozco, pero creo que el análisis tiene que ser como en múltiples niveles de las capacidades del Estado, pero también de la sociedad. Las sociedades que avanzan frente a la violencia y la delincuencia son avances, cuando menos en democracias, son avances que incluyen mejores capacidades de las instituciones, pero también de las propias comunidades. México tiene un problema nacional en términos de la relación entre la sociedad y sus instituciones. No es un problema federal, no es un problema del presidente, y vendrá otro presidente y eso no tiene por qué cambiar de un día a otro, porque es un problema sistémico en el país, que tiene que ver con la confianza de las instituciones hacia la sociedad y de la sociedad hacia las instituciones. Yo quiero enfatizar que en la confianza hay un pasivo estructural en el país. Y que no tiene, digamos, una tendencia que empieza a recuperarse la confianza. ¿No verías tú Desafortunadamente, una no. Bueno, trayectoria alentadora en ese sentido? No, si estás viajando, es mi caso, a estados y municipios con mucha regularidad, lo que hay es una profunda desesperación en donde hay y en donde no hay también indicadores objetivos de violencia y delincuencia extremos. Y eso tiene que ver con una percepción de la gente de sentirse desprotegida. Esto, a su vez, pues tiene muchas explicaciones, pero tiene una muy clara, que es que a las instituciones no se les mira como un recurso de protección, como un recurso de amparo frente a un escenario objetivo, pero también frente a una percepción desmedida de riesgo. En ese sentido, señalo pues que este sexenio es un sexenio, voy a decirlo así, olvidado en términos del trabajo de la relación intersubjetiva con la sociedad. Sí se han creado capacidades, estoy completamente seguro que la Policía Federal va a entregar un saldo de capacidades nuevas, duras en mucho sentido, pero vamos a seguir revisando cuál es la percepción de la gente. Y la percepción de la gente no nos permite tener un saldo mayoritario de confianza todavía tampoco a la Policía Federal. Ahora eso se conecta mucho con lo que escribe Eduardo Guerrero en el número de Nexos más reciente sobre pues opciones distintas a la protección, que no son las opciones de la protección legal, sino de la protección ilegal, en donde, digamos, este concepto de la mafia creo que es el que debemos empezar a usar y dejar atrás o a un lado esta idea de que el crimen es el narcotráfico exclusivamente, sino que estamos en presencia ya de estructuras, organizaciones distintas, ¿no? Claro. Tomo un minuto nomás porque le va a Alejandro, pero menciono que sí hay, como veo yo, una multiplicación masiva de células mafiosas en el país. Y ahora me parece más común, yo también viajo a estados, municipios, y cada vez más hay quejas de extorsiones, de secuestros, que tienen que ver más con un trabajo de estas células locales mafiosas que con el crimen típico de las grandes organizaciones de trasiego de drogas, ¿no? Y me parece que ese va a ser un fenómeno quizás es más agresivo a la sociedad y creo que todavía no tenemos las claves sobre cómo resolverlo. Ahora, el gobierno ha argumentado, no consistentemente, pero dice, bueno, teníamos un problema de seguridad nacional y por eso había que enfrentar a estos grandes capos que estaban desafiando al Estado, a veces localmente, a veces más generalmente, habían penetrado las organizaciones federales supuestamente más importantes, la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía Federal. No usa la palabra desgraciadamente, pero bueno, esto se transformó en un problema de seguridad pública. Y ahora hay que enfrentar con nuevos recursos a estas mafias más pequeñas, pero más violentas. Uno, ese discurso es correcto y segundo, ¿es parte de la solución, Alejandro? A ver, yo creo que sí hay un avance
desde el punto de vista conceptual en la discusión sobre el tema. Yo creo que empieza a haber un consenso muy tenue de que un objetivo es combatir a la delincuencia organizada y otro objetivo es reducir el delito violento. Son objetivos que pueden tener traslapes, pero que no son equivalentes. Yo el símil que utilizo es, en un desastre natural, el primer objetivo es rescatar a la población en riesgo. El segundo es ponernos a discutir sobre la política hídrica del país o ponernos a discutir sobre las posibilidades de cambiar, poner impuestos al carbono, ¿no? Yo creo que empieza a surgir la necesidad de tener una política específica de reducción de violencia, algo que eso no lo teníamos hace algunos años. La delincuencia organizada previsiblemente sí ha cambiado de rostro. Yo creo que al menos en términos de ingreso el narcotráfico sigue siendo con mucho dominante en términos del portafolios de actividades de las organizaciones de delincuencia. Previsiblemente una buena parte de estas organizaciones mafiosas de las que habla Eduardo son muy pequeñas. Ya no representan una amenaza existencial al Estado, ¿no? Algunas de estas organizaciones de nuevo cuño que han surgido en Acapulco, el Cártel Independiente de Acapulco, el Cártel del Pacífico Sur y algunas otras, ya son de una escala mucho menor. Y ahí ya estamos... En términos de su reclutamiento, de su poder yo creo agresivo, en términos de ingresos, en términos de número de integrantes, Pero en términos de sofisticación, sofisticación matando logística, más gente. es probable que por peso de ingreso que reciban sean mucho más intensivas en violencia de lo que es una organización dedicada en lo fundamental al tráfico internacional de drogas. Ahora, ¿qué haces con estas? ¿Cuál es la política frente a estas? Yo creo que hay dos tipos. Eduardo ha venido escribiendo sobre el tema desde hace algún tiempo. Hay algunas otras maneras de aplicar este tipo de principios. Una posibilidad es que hubiera un compromiso explícito de las autoridades federales o locales, en su caso, de atender prioritariamente algunos tipos de actos de violencia, particularmente serios. Pienso, no sé, incidentes con 10 o más víctimas, ¿no? Incidentes que involucran a menores de edad, incidentes que involucran a policías. Poner algunas líneas, algunas rayas en la arena que no se han puesto de manera muy explícita o muy clara en estos años, ¿no? ¿Y ya tienen los estados las capacidades institucionales en caso de que esa fuera la solución para poder hacer que se cumpla la línea que pusiste en la arena? Previsiblemente muchos no, algunos tal vez sí. El gobierno federal yo creo que sí tiene capacidad para poner la raya en la arena en algunos casos. Ejemplo, de casos con 10 o más víctimas no han de pasar de algunas decenas en el año. Es que yo creo que entraste muy bien y saliste muy mal. Me explico. No. Si es cierto que estamos en capacidad de centrar al menos una parte importante de nuestra política pública en el combate a la violencia, sería una gran noticia para el país. Pero donde disiento es en nuestra capacidad de reconocer hoy la debilidad institucional, precisamente empezando por los diagnósticos de la violencia. Hay una nota que acaba de publicar el Universal, no recuerdo la fuente, probablemente la recuerden ustedes, donde la principal causa de muerte de los jóvenes por primera vez son los homicidios, no los accidentes. Es una nota que acaba de salir. Yo no sé con cuántos municipios... Esto a nivel a nivel nacional. Eso es 2007 noticia, para acá. Una noticia terrible, Es una noticia ¿no? aterradora. Es un dato Por espeluznante. eso me causa problema hablar de éxitos en una sociedad en donde nuestros jóvenes mueren por homicidio principalmente. Pero necesitamos el diagnóstico concreto y la distinción clara en las políticas de para qué hacemos las cosas en cada caso. Y un aspecto más, el tema militar y el tema civil. Dicen los que defienden lo logrado en Colombia que uno de sus grandes activos es haber podido coordinar a las autoridades civiles y a las autoridades militares. Yo les doy dos casos recientes, dos informaciones recientes que no me permiten concluir nada, excepto que las cosas podrían no ir en el camino que queremos. En el Alcázar me tocó acompañar al doctor Narro a presentar la propuesta de la UNAM
Y una de las cosas muy importantes que dijo García Luna fue que el ejército está reduciendo sus intervenciones en términos de soporte federal, porque la Policía Federal tiene las capacidades necesarias para hacerlo, y que el gran desgaste del ejército es estatal y municipal. Después nos enteramos que está aparentemente por solicitar, o ya solicitó, el ejército presupuesto suficiente para 18 nuevos batallones GAFE, precisamente para desplegarlos en actividades de combate a la delincuencia organizada. A lo que voy es muy sencillo en tus preguntas de futuro. O este país tiene autoridades coordinadas, o no hay política que valga. Si se fragmentan los procesos de construcción de información y de aprovechamiento de la información, ni este país ni ninguno pues, puede construir una política ordenada, eficaz, de largo plazo, sostenible. Entonces, mi pregunta es, porque yo tengo la duda de hacia dónde vamos en términos militares y civiles en la política en México. Yo no tengo la certeza de que no tengamos la necesidad de seguir transfiriendo el control de autoridades históricamente civiles a autoridades militares en términos de decisiones en materia de seguridad. No porque yo quiera que suceda así, sino por el tamaño de la problemática frente a las capacidades reales a lo largo del país en términos precisamente de la violencia. Fíjense que en mi experiencia como consultor, estos problemas que parecen como inabarcables, como imposibles de abordar o de resolver, resultan ya cuando los pones en la mesa y cuando los trabajas y cuando los descompones en partes, muchas veces mucho más sencillo de lo que tú pensabas, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio tiene que empezarse a realizar en México a nivel municipal, ¿no? Un problema, por ejemplo, de un casino que es incendiado, ahora se sabe que, bueno, accidentalmente por un tipo que solo trataba de intimidar. Bueno, ¿por qué no después de un incidente como el de Sabino Gordo, otro bar donde hubo una balacera 3 o 4 semanas antes, ese lugar estaba abierto a esas horas o seguía solamente abierto después de que ya había habido amenazas y balaceras ahí mismo? Si ese lugar hubiera estado cerrado, no hubiera pasado eso. El asunto de la extorsión, por ejemplo, mucha de la extorsión que se da es extorsión telefónica. Entonces, simplemente avisarle a la gente que hay ciertas tácticas de extorsión, que te dicen cierto tipo de cosas, o secuestro express, avisándole a la gente, informándole a la gente que esas cosas suceden, es mucho menos fácil que sean engañadas y que muchos de estos delitos se cometan. Entonces, esto ha estado pasando, en el radio se escucha ya con mucha frecuencia esta advertencia de que si te llaman por teléfono para avisarte que están secuestrando a un hijo tuyo, lo más probable es que sea falso, ¿no? En ese sentido ahí va, por ejemplo, en caminando Tampico, esa comunicación, ¿no? En Tampico así resolvieron el secuestro express. En los diarios empezaron a publicar, en la radio, el modus operandi de las organizaciones, y la gente ya sabía por dónde iban y era mucho más reacia a creerles o simplemente huía o les colgaba el teléfono. Yo estoy viendo como dos discursos muy distintos. Uno es de los grandes problemas de coordinación, de estrategia, la visión macro, y por el otro lado que sí hay una solución micro que se está empezando a dar, que las entidades en la medida para cierto tipo de delitos, ¿no? O sea, contra los Zetas, claramente, contra una organización cuasi militar, hay asuntos que solamente los puedes resolver con un contingente de soldados. Pero para, por ejemplo, problemas de mafias locales, extorsión, secuestro, creo que puede ser muy eficaz abordarlos de manera distinta, descomponerlos en partes y tomar medidas relativamente sencillas para prevenirlos, ¿no? Efectivamente, se requiere transformar la manera en que fiscalizamos estas instituciones, la manera en que estas instituciones rinden cuentas. Es un proceso que nos va a tomar 10 años como mínimo y probablemente una generación o más. El país no puede aguantar a que estas instituciones estén transformadas para empezar a ver alguna mejoría en los niveles de violencia que se ven en varias regiones. Hay algunas intervenciones puntuales, como ya se han mencionado aquí, que pueden mejorar en el margen algunas de las peores manifestaciones de la violencia que se vive, ¿no? Eduardo apuntó otras, pero es muy probable que a nivel local o a nivel regional se puedan ir diseñando algunas otras respuestas de esa naturaleza, ¿no? ¿Resuelven todo el problema? No.
pero sí pueden mitigar de manera importante lo que se está viviendo. Bueno, pues el tiempo otra vez nos ha comido. Regresamos en un momento más a seguir discutiendo aquí en Entre Tres estos dilemas, estas preguntas. Quédense con nosotros.